que esta semana vamos a ver lo que es la educación física, artística y diversidad cultural. La actividad física es una cualidad del ser humano, ¿sí? Que favorece el desarrollo corporal, psicoafectivo, intelectual y espiritual, ¿sí? Hay que diferenciar lo que es la educación física y el deporte, ¿no? Por ejemplo, la educación física contribuye a la formación integral del hombre, la salud y todos los movimientos del cuerpo, eso es la educación física, ¿sí? Y el deporte constituye un conjunto de movimientos corporales con el propósito de gastar energía y renovar para la buena salud corporal y mental, ¿sí? Entonces, principalmente estos dos, ¿no? Tanto la educación física y el deporte, persiguen dos elementos fundamentales que son el bienestar y la calidad de vida, ¿sí? La calidad de vida. Obviamente la calidad de vida física, obviamente vean ustedes, si tiene buena salud, usted hace deporte, usted hace movimiento físico, su gimnasio, se alimenta bien, entonces obviamente que vamos a tener buen desarrollo físico. Ese buen desarrollo físico nos va a llevar, qué sé yo, hacia una relación social, y por otro lado vamos a tener esa habilidad mental, ¿sí? Intelectual. Y por otro lado, de hecho, vamos a tener, ¿no? Mayor posibilidad de la práctica espiritual o los valores, ¿ya? Y por otro lado, pues no, psicológicamente tendremos, ¿no? Actitudes quizás positivas, actitudes que no van a ser tan depresivos, qué sé yo, porque dice que bueno, aquí, por eso yo les decía, ¿no? Aquí los educadores en esta especialidad, pues pueden dar mayor concepto a eso, en qué manera lo psicológico puede aportar, ¿no? Entonces, buena actitud, buenas aptitudes, ¿ya? Etcétera, etcétera. Y aún en lo económico, ¿en qué manera la educación física o el deporte aporta a lo económico? Claro que sí, si tengo buena relación social, lo físico, lo mental, lo espiritual, lo psicológico, y de hecho voy a tener ganas de trabajar, de afrontar desafíos, emprendimientos, etcétera, etcétera, ¿no? Lo económico, y etcétera, etcétera, etcétera. Ustedes pueden seguir añadiendo acá, ¿no? En qué manera la educación física y el deporte va relacionando, ¿no? Con otras ciencias, pero en el aspecto de lo que es bienestar y calidad de vida. Entonces, vean ustedes estos dos elementos, o mejor dicho, lo que es la educación física y el deporte, claro que no tienen un concepto similar, sino son diferentes, sin embargo, ambos llevan a lo que es el bienestar y calidad de vida, ¿no? Luego, por favor, vayan anotándose, apuntándose, vayan escribiendo lo que ustedes van a querer luego opinarlo, por favor, estimados, ¿no? Argumentar, añadir, etcétera, etcétera, las opiniones. Bueno, la educación física y deportes en el modelo educativo sociocomunitario productivo. ¿De qué manera en el modelo educativo es lo que va haciendo este, en otras palabras, está siendo parte, ¿no? De lo que es la educación física o el deporte? Define el modelo como el desarrollo integral holístico en los niños y niñas, identificando los talentos deportivos y desarrollando rendimientos sobrenaturales para la vida, sobresalientes para la vida cotidiana, ¿sí? Bueno, algunas características que la educación física y deportes nos van a redireccionar, ¿no? En lo que es el proceso educativo. A ver, ¿cuáles son las características? Por ejemplo, sería esto, ¿no? Características, ¿no? Ya. Desarrolla el movimiento humano, las dimensiones psicomotora, cognitiva y
afectiva, ¿sí? Es en todo sentido, de manera integral, propicia a la buena salud física y social, claro que sí, hace rato decíamos, ¿no? Tengo, hago gimnasia, hago deporte, y claro que eso me va a ayudar físicamente a tener, qué sé yo, mayor movimiento, etcétera, etcétera, y eso también va a hacer que tenga una buena relación social, ¿no? Con los demás, la afectividad, etcétera, etcétera, ¿no? Y por otro lado, otra de las características es tiene la intencionalidad cognitiva, afectiva y social, ¿no? A nivel intelectual hemos dicho, ¿no? A nivel lógico, que las personas tendrán mayor desarrollo, qué sé yo, de tener ideas, creatividad, etcétera, etcétera, ¿no? Promueve respeto al actuar y responsabilidad comunitario. Quisiera que vayan viendo a ver de qué manera la educación física promueve el respeto, ¿sí? De qué manera promueve el respeto y las acciones, dice, de responsabilidad comunitario, justicia y reciprocidad. Interesante, ¿no? A ver, voy a pedir opiniones, pero después, por favor, una vez terminando, ¿ya? Para tener un poco en orden, porque si nos vamos a opinar, luego después vamos a volver y un poco, más que todo por la cuestión del tiempo. Sí, otra de las características es que rescata saberes y experiencias que se complementan con conocimientos científicos y tecnológicos, ¿sí? En este gráfico ustedes pueden ver estos niñas o niños, ¿no? Que están con diferentes disciplinas deportivas y aquí podemos ver, ¿no? Un mundo lleno de, qué sé yo, de actividades deportivas, ¿sí? Y hay una interacción, interrelación. Bueno, el gráfico, como dice, habla mil palabras, ¿no? Bueno, a ver, seguimos con otras características. Fomenta estilo de vida saludable en relación con su contexto natural, ¿sí? Entonces, como ya les había dicho, ustedes vayan apuntando a ver de qué cosas más, o de repente no estás de acuerdo con alguna de esas características, ¿no? También vale ese criterio. Luego, por otro lado, desarrolla aptitudes corporales para consolidar la cultura deportiva personal y comunitaria. Proporciona experiencias lúdicas, organizativas, sociales, técnicas y comunicativas. Mira, interesante esto, ¿no? Experiencias lúdicas, quiere decir, nos ayuda a organizarnos, ¿no? Con mayor facilidad. ¿Por qué? Porque creo que la educación física no solamente es saltar, jugar, porque eso es la idea, ¿no? Sin embargo, vean ustedes, tiene que ver mucho, ¿no? Con lo que es el aspecto organizacional o organizativa, ya que tienes una mente, hay una frase que siempre los educadores manejan, ¿no? Cuerpo sano, mente sano, ahí está, ¿eh? Entonces, yo creo que ahí va apuntando. Dice, requiere, otra de las características es que requiere de planificación, maduración, adecuación y desarrollo de los estudiantes para la competencia y rendimiento, ¿no? Ahí aporta, ¿no? En respecto a lo que es la planificación. Se quiere, sí. O sea, no creo que aquí, por eso una vez más reitero, algunos educadores nos dirán a veces, ¿se quiere planificación o no se quiere planificación la educación física? Y considero que sí, mucha planificación, ¿no? Pero también la adecuación, ¿no? En el espacio, eh, en, el, eh, en el campo, en el lugar, etcétera, etcétera. Pero también la maduración, que no solamente es por emoción, ¿no? Ya hagamos esto, ya listo, y todos emocionados, no. Significa pensar, ¿no? Madurar esas ideas y finalmente desarrollar para que los estudiantes puedan desarrollar y tengan, ¿no? Los estudiantes mismo, tanto el docente, etcétera, etcétera, tenga esa base, ¿no? Pero ¿para qué? Más que todo para esto, ¿no? Competencia y rendimiento, ¿no? Eso va orientado.
Requiere la selección, entrenamiento, contextualización y recontextualización de contenidos. Interesante, ¿no? Y aquí podemos ver, ¿no? Lo que es en este gráfico, la educación física tiene que ver con higiene, tiene que ver con deporte y recreación, tiene que ver con la alimentación y tiene que ver, obviamente, eso va orientado o este, va desglosando, o mejor dicho, o sea, todos estos puntos, ¿no? Higiene, tanto el deporte, alimentación, todo eso, va orientado, su resultado sería eso, ¿no? Hacia una vida saludable, ¿sí? Entonces, parece es muy interesante, ¿no? Luego vamos a seguir viendo algunas de las características. Aquí todavía hay más características, vean ustedes. Promueve la motivación, ¿sí? Y la concentración, autoconfianza, autocontrol emocional y respeto que se desarrolla en los estudiantes. Hace rato hablábamos, ¿no? De qué manera va generando, ¿no? Lo que es el respeto, los valores, etcétera, etcétera. Genera la integralidad, la organización, participación, confraternización, respeto, cumplimiento de las reglas, etcétera, normas, la diversidad sociocultural. Claro que sí. Por eso, hace rato hablábamos, ¿no? De planificación. Entonces, cuando hay planificación, vamos a ver lo que es el orden, ¿sí? La organización del tiempo, reglas, porque considero y creo que todo deporte, ¿no? No hay ningún deporte, no hay ninguna competencia, no hay ningún desafío que tenga que no tenga regla. Todo, absolutamente creo, considero que todo tiene sus reglas, sus normas. ¿Por qué? Porque eso es lo que tiene que medir, ¿sí? Su rendimiento, qué sé yo, lo que va a competir, si va a ganar o no va a ganar, quién es el ganador o quién es el que está, quién tiene el mayor capacidad, qué sé yo, de rendimiento, resistencia, bueno, muchos elementos que van juntándose ahí. Entonces tiene que haber esas normas, ¿no? Entonces ahí por esa razón va eso, ¿no? Respeto, cumplimiento, reglas, etcétera, etcétera. Posibilita el desarrollo armónico entre el cuerpo y la mente. Aquí sería la mente, está un poco borrado, un poquito recordaremos, ahí está, ¿no? La mente y su contexto, ¿sí? Por eso hace rato hablábamos mente sano y cuerpo sano, ¿sí? Es práctico porque está articulado a las actividades de la vida cotidiana. O sea, en otras palabras, el deporte, o mejor dicho, la educación física o las actividades físicas tienen que ver, obviamente, ¿no? Con la vida práctica y obviamente con la cotidianidad, ¿sí? Y aquí este gráfico nos va a orientar, que luego después vamos a un poco ver, ¿no? Hay cosas que hay que hacer más y hay cosas que hay que hacer menos, ¿verdad? Aquí dice es competitivo, es recreativo, que contribuye al desarrollo biológico, físico y óptimo estado de salud mental, emocional, de carácter formativo y terapéutico, ¿eh? Mejora la capacidad social ciudadana. No solamente, ahí ven ustedes, ¿no? No solamente el deporte o la educación física es, qué sé yo, es hacer actividad en la escuela, ¿sí? Sino es también la vida cotidiana, obviamente. Integra a la familia en prácticas habituales. Qué interesante es que papá, mamá y toda la familia vayan a hacer deporte, ¿sí? Y de hecho, ¿no? Una vuelta a la cancha, dos vueltas a la cancha, ahí está el más enano, ¿no? El más pequeño, y va corriendo tras del papá, mamá. Y obviamente ahora alguien tiene que encabezar, ¿no? Entonces, ayuda a eso, integra a la familia en prácticas habituales. Quizás algunos, bueno, yo considero que hay muchos que practicamos y alguna vez animamos, motivamos, ¿no? A los hijos que vayamos a hacer deporte, vamos a jugar ya Wally, ¿no? Ahí está, vamos a ir a hacer, qué sé yo, fútbol,
¿no? En los días de campo ahí compartir. Yo creo que este es parte de la recreación, ¿no? Se activa a adquirir actitudes críticos ante las malas prácticas no saludables. Claro que sí, de repente, a ver, aquí, en este gráfico, estimados, vean ustedes, quien no se mueve se oxida, dice ahí arriba, vean ustedes, mire, eso es lo que poco se debe hacer. Esto es una vida sedentario, ¿sí? Y realmente, ¿por qué no decir hoy la generación actual, pues ya no quiere moverse, ¿no? Sino se quiere estar con su celular, con su computadora o frente a la TV, ¿no? Entonces, una vida sedentario, ¿sí? Pero acá más o menos dice 2 a 3 veces a la semana se tiene que bailar, hacer karate, escalar, disfrutar de los hobbies, ¿no? Que tiene usted, que proporcionan fuerza y flexibilidad, ¿sí? ¿No? Entonces, esto es, de alguna forma se tiene que hacer 3 a 5 veces la semana, ejercicios aeróbicos, fútbol, baloncesto, natación y montar en bicicletas. Mira, qué interesante, ¿no? Esto. Y mayormente se tiene que hacer esto para todos los días. ¿Qué hacer? Subir escaleras, andar, coser, jugar con los amigos. Bueno, esto es la vida cotidiana que, bueno, en la escuela por lo menos los muchachos afrontan. Pero la pregunta es, nosotros como personas mayores afrontamos, creo que más estamos, especialmente los que trabajan en la oficina, pues están sentaditos por ahí, ¿no? Quizás muchas veces se lleva una vida sedentaria. Por eso hay veces la pancita, por ahí, entre comillas, ¿no? Va creciendo y al crecer también va creciendo el cuerpo, ya no hacia arriba, sino hacia lo ancho, y muchas veces acompañado de eso, pues viene pues otras enfermedades también. Entonces, ¿cuán importante es esto? Y voy a pedir sus opiniones después de esto, a ver qué opinan respecto a este gráfico, ¿no? Y por otro lado tengo este gráfico, no se lee bien, pero es muy interesante este gráfico, un poco hemos rescatado, dice aquí, mire, dice estilo de vida activa, ¿sí? Como hace rato decía, ¿no? Hacer deportes, jugar, etcétera, etcétera. Deportes y actividades y otras cosas, ¿no? Más o menos hay que hacer. Y la inactividad, y obviamente es una vida sedentario y caso más o menos va relacionado este gráfico, ¿no? Que hemos ido viendo. A ver, veamos otro gráfico, ¿eh? Acá, esto es en inglés, ¿no? En inglés, pero de alguna forma nos va a orientar, ¿no? El gráfico a lo que es lo que debemos llevar, ¿no? Una vida, no una vida así. Claro, no es prohibido tampoco, pero de alguna forma evitar, ¿no? Pero sí, ¿no? Ahí está la bailarina, ahí está la natación, si es que hay posibilidad. Ahí está, los chicos van, ¿no? Actividad física y finalmente, ¿no? Más que todo con el medio ambiente, ¿sí? Las acciones y las actividades que se tienen que proseguir. Bueno, entonces, estimados, estas son las características, ¿no? De lo que la educación física. Cuán importante es en la vida la actividad física, estimados, ¿no? De alguna forma, ustedes tienen en el material un pequeño ejemplo ahí articulado, ¿no? Articulado, en otras palabras, relacionado con diferentes disciplinas, como por ejemplo el contenido del área es gimnasia artística de suelo al ritmo de la música del contexto, ¿no? Manos libres. ¿Y cómo se puede relacionar con matemática? El contenido, números naturales con diferentes patrones antecesores, sucesores de la recta numérica, ¿no? O también quizás se podía relacionar con diferentes medidas también. Entonces, dependiendo. Por otro lado, artes plásticas, ¿en qué sentido? Se puede articular en respecto a dibujos artísticos utilizando la bidimensionalidad de las
de los colores primarios, secundarios y la gama de colores, etcétera, etcétera, ¿no? Y con la música, con canciones escolares de repertorio variado de nuestras culturas. Y obviamente, como ya sabemos nosotros, a base de PSP, ¿sí? ¿Cuál es nuestro proyecto sociocomunitario productivo? ¿Sí? Entonces van articulándose el uno al otro, simplemente es un poco pensarlo, ¿no? Y analizarlo y ahí está, ¿sí? Entonces hay un pequeño ejemplo que y obviamente vamos a ir, estamos, ¿no? Por eso el producto final nos va a ir, nos está ampliando, si que va el término, ¿no? Lo que son el trabajo de lo que es la articulación. Respecto a educación física, algunas categorías y elementos que son importantes son la educación física deportiva, el cuerpo acrobático, educación psicomotriz, el cuerpo pensante y expresión corporal, el cuerpo comunicante. Este es un proceso y creo que en la historia, ¿no? En la historia han ido desarrollándose y a base de eso hay muchas corrientes filosóficas, hay muchas corrientes respecto a la educación física que ha ido generándose. Por ejemplo, hay corrientes centroeuropeas que dicen que el cuerpo es tan importante que hay que cuidarlo. Hay corrientes de la habilidad motriz básica, por ejemplo, en lo que se desarrolla en Estados Unidos, está en su material eso, ¿no? Corriente psicomotriz, ¿sí? Corriente de educación física comunitaria con necesidades especiales, o sea, esta corriente va a ir orientado hacia las necesidades de las personas que tienen necesidades especiales, ¿no? Corriente de expresión y comunicación, corriente multideportiva, corriente alternativa, corriente de actividades en la naturaleza. Hay otras corrientes de actividad física y salud, corrientes de actividad física en mayores, que netamente está orientado hacia la educación de tercera edad, ¿sí? Etcétera, etcétera. Hay otra corriente que es de actividad física y turismo, ¿sí? Corrientes de culto al cuerpo, claro que sí, no hay que cuidar al cuerpo, hay que mantenerlo súper bien, etcétera, etcétera. Y otra corriente sería la educación física en la transversalidad, ¿no? En todo sentido. Entonces, hay muchas corrientes filosóficas de educación física respecto a lo que, ¿no? El pensar de las personas que van orientado a diferentes escuelas, ¿sí? Y obviamente que cada escuela seguramente tiene sus pros y contras también, ¿no? Bueno, en relación, lo que se relaciona la educación física con otras ciencias, ahí como ven ustedes, se relaciona con la pedagogía, filosofía, la sociología, la morfología de creación, computación, psicología, etcétera, etcétera. Y se puede decir que la educación física también es como anterior, ¿no? En las artes plásticas o las artes es multidimensional o multidisciplinario, ¿sí? Del mismo modo, la educación física es similar, ¿no? Y obviamente que va relacionándose con la música, artes plásticas, ciencias sociales, ciencias naturales, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, ahora sí les doy paso hacia ustedes. Por favor, a ver sus opiniones, que está bien o de repente alguien quiere argumentar o quiere de repente también corregirnos, decirnos eso está bien o está mal. Adelante, estimados, tienen la palabra. Con respecto a lo que está hablando Licen, quiero relatar una anécdota, ¿no? Cuando en este año quisimos implementar el ajedrez, ¿no? Dentro de la unidad educativa, ya, se hizo una reunión con los padres de familia y donde dijimos que íbamos a implementar el ajedrez y donde había unos 5 padres, ¿no? De 405 son la minoría, ¿no? 5 padres que estaban en desacuerdo, ¿no? Que decían ellos que no sabían el por qué y para qué, ¿no? Porque de ajedrez mi hijo no va a vivir, dice. Esa fue la explicación que dijo, no, yo no entiendo para qué le va a servir para la vida el ajedrez, ¿no? Ya, ahí nos paramos, ¿no? Con el
profesores de educación física y le explicamos, ¿no? Cómo va a influir el ajedrez, ¿no? En lo pedagógico, ¿no? Le va a ayudar a la concentración, a su formación integral, va a ayudar conozca una nueva disciplina deportiva, no solamente es lo físico, ¿no? Esas disciplinas corporales, ¿no? Y también, bueno, se le dio una explicación, así como le está dando usted, de qué concierne y qué engloba la educación física, no solamente es sacarlos a trotar, ¿no? Y ahí que jueguen lo que quieran, ¿no? Entonces se trata de reglas para jugar básquet, hay reglas, ¿no? Ahí está, pues se puede integrar matemáticas, ¿no? En las mediciones de las canchas, ¿no? Ahí está entrando matemáticas, en la gimnasia rítmica, cuando está haciendo, ahí está entrando música, ¿no? Las profesoras de cursos también ahí vieron y también utilizaron la disciplina del ajedrez y en tecnología lo estamos trabajando con las piecitas, haciéndolo ya sea de jabón, ¿no? Con el tallado de las piezas, ¿no? Ya se está viendo la creatividad también, ¿no? En otras áreas, ¿no? De esa forma tratar de integrar la educación física con lo que viene a ser las demás áreas de conocimiento. Eso relatarles Claro que sí, realmente, con respecto a lo que se está hablando. Cuando decía que se rescata saberes y experiencias que se complementan con conocimientos científicos y tecnológicos, ¿no? De los otros campos. Bueno, de momento, si no estamos con aula, para ser muy sincero, señor Liceo, es de que yo particularmente en mi práctica educativa con mis estudiantes, manejando ya los momentos metodológicos, siempre había partido en la primera o la segunda semana particularmente de poder generar un trote hacia la comunidad, porque he tenido la suerte de trabajar siempre en el área rural. Entonces, en ese ámbito, yo podía desarrollar lo que correspondía el tema de lo que es rescatar cuerpos geométricos, podía ver el paisaje, entonces ahí ya estaba, ¿no? Para mi momento de la teoría, sobre todo de matemática, en lo que corresponde a ciencias naturales, el tema de lo que es el funcionamiento inclusive de nuestros órganos vitales, porque sabemos perfectamente que están ahí los animalitos alrededor y los niños son traviesos, las niñas son traviesas. Entonces, cuando estamos ahí, bueno, un niño no falta que quiere matar un ave pequeña por ser pajarito y se le dice no. Imagínate que a nosotros alguien nos atacara, alguien más grande que nosotros, y nos gustaría. Entonces, espacios de esa naturaleza, yo lo había vivido, entonces en ese sentido, ese espacio de educación física, ese trote hacia fuera de la comunidad y muy temprano, fuera de horario incluso de clase, porque tenía que mostrarme a la comunidad, tenía que mostrar que sus hijos sí daban importancia a la educación. Entonces los papás salían, por lo menos a la puerta, porque no salíamos en silencio, ¿no? Entonces nosotros como varones, obviamente, en el cuartel hemos ido aprendiendo algunos cánticos, pero que tienen una letra distinta que se la puede adecuar a lo educativo, ¿no? Y recuerdo perfectamente yo que con mis estudiantes cantábamos 5 por 8, 40 chubis yo tengo, ¿no? Con los 40 yo juego en el recreo que tengo, y no así como en el cuartel, ¿no? En el cuartel es distinta la letra, ¿no? Entonces eso. 40 chicos. Y después otro tipo de... ¿no? Entonces, y así, y cuando ya ingresábamos al aula, desarrollábamos la teoría de otras materias, entonces ellos recordaban poco a poco lo que habían vivido en el espacio de educación física, ¿no? Y si por medio habíamos hecho un partido de futsal, que también lo tomábamos como matemática, cuánto pesa el balón, cuántas son las dimensiones de la cancha, todo aquello, o sea, ellos ya educación física no lo veían como la colega Delia decía, ¿no? Como un espacio simplemente, especialmente los niños, de deporte, de ejercicio físico, sino también como ese espacio importante para el resto de las áreas.
profe, ¿para qué estamos mirando? Y a ellos como cuestionaban, ¿no? ¿Para qué estamos mirando esto? ¿Qué tema? Entonces ellos incluso antes aceptaban, en otro momento no también. Entonces, es ahí donde, por ejemplo, yo digo, el modelo educativo sociocomunitario pueden llevarlo adelante los estudiantes con una perspectiva diferente cuando les vamos habituando a ese tipo de acciones, ¿no? Primero la práctica, luego la teoría, la valoración y obviamente la producción, que no les es muy difícil a ellos, ¿no? Con materiales del contexto, entre otros. Entonces, esa es la parte que quería de alguna otra manera compartir. Cuando yo veo en el texto donde dice rescata saberes y experiencias que se complementan con conocimientos científicos del resto de lo que es los otros campos, ¿no? O sea, comunidad y sociedad es una parte fundamental, pero sin descartar también los otros campos, porque creo que es holístico, es integral y todo sirve en la educación, siempre y cuando nosotros sepamos dosificar y podamos ser buenos orientadores sobre todo, ¿no? Porque hoy por hoy ya no enseñamos, simplemente dosificamos y somos expositores de lo que ellos mismos lo tienen en su conocimiento. Muchísimas gracias, Alicia. Eufrasia, Buenas noches, licenciado, también colegas presentes. adelante. Con respecto a las actividades deportivas, yo creo que la música, diferentes juegos deportivos, también el bailar, el moldeado, el pintar, para mí, desde mi punto de vista, es una terapia para el ser humano. ¿Por qué? Porque cuando hacemos el deporte, nos olvidamos de todo, hasta de que tenemos harta actividad en maestría, harta tarea, pero nos olvidamos, es una terapia para el ser humano. Se procesa, dice, en la corteza auditiva, está en el óvulo temporal. Y el arte conlleva el movimiento, el baile, el teatro, activa la corteza motora. Y la pintura se procesa principalmente en los óvulos occipital y temporal. Eso es lo que puedo rescatar, licenciado, que es muy importante hacer del deporte, la música, diferentes actividades que así, como decía usted, licenciado, mente sano y cuerpo sano. Me parece que... Buenas noches, licenciado, colegas, buenas noches. Sí, es cierto, voy a un poquito compartirles mi experiencia, ¿no? Quien les habla un tiempo, esta parte, entrené bastante el básquetbol, ¿no? Y las otras disciplinas también, individuales. Primero, comencé, ¿no? Con lo que es las disciplinas individuales, lo cual a mis estudiantes, primero que nada, siempre les costó, ¿no? Habituarse. No soy de educación física, soy de primaria, pero me encanta el deporte. Y uno de los aspectos creo que transmití como maestra fue eso, ¿no? El gusto. Me gusta la matemática y la educación física, el deporte, ¿no? Más que todo, que es la articulación, ¿no? La integración de las distintas áreas a partir del baloncesto, ¿dice? Entonces, es uno de los logros y me siento feliz realmente porque ahora, como ya mis estudiantes crecen y pasan este año precisamente en el distrito de San Julián, son los campeones, ¿no? De baloncesto ya en secundaria. Entonces, creo que he logrado bastante éxito. Aparte, son buenos matemáticos y también muchos aspectos dentro de las diferentes áreas curriculares he visto que he logrado, ¿no? Entonces, una satisfacción para mí y comentarles esto, que a partir del deporte, la música, porque yo hacía, licenciado, 10 minutos de baile de todos los ritmos, 10 minutos antes de irse, ¿no? Porque con esa calor transpira, de Santa Cruz estoy hablando, ¿no? Entonces, transpira, hace bastante calor, entonces, antes de la salida, 10 minutos nos poníamos a bailar todos los ritmos, ¿no? Entonces, puedo decir que he logrado también, he podido lograr lo que es la lateralidad, todo eso, ¿no? Entonces, he logrado muchos aspectos que sí, ahora puedo decir que el deporte, el arte y la música te abren espacios diversos para poder fortalecer los conocimientos científicos de los niños, ¿no? No solamente en el aspecto que las tácticas deportivas o las técnicas deportivas, sino también te ayuda a fortalecer habilidades motoras y también te permite desenvolverte de manera creativa, ¿no? Ellos han buscado ya la táctica, las técnicas de cómo manejar el baloncesto, así que no ha sido tanto dificultoso eso para mí, sino más bien ha sido una potencialidad que me ha permitido abrirme muchos espacios, licenciado, eso es lo que les puedo compartir.
Desde que entré al módulo 1 me llamó mucho la atención la articulación, ¿no? Porque decía ese autor, David Bueno, si usted mezcla las articulaciones queda bien transversal. O sea, educación física pasa por todas las materias, puede pasar, y eso ayuda mucho a articular. Entonces lo probé en matemáticas, así. Les hice anotar así como el juego de la rayuela del avioncito, 1, 2, 3, 4, primero hasta el 20, 30, 40, llegando hasta el 90, y les hacía saltar la tabla. De 2 en 2 van a saltar, grácense de 2 en 2, 2, 4, 6, 8, 10, así. De ahora de 3 en 3, así cada día, y les gustaba mucho, ¿no? Hasta me decían, queremos pasar matemáticas, ¿sí? Les encanta. Luego también en sociales, les hice hacer el mapa de Bolivia, y hice así como cruce de obstáculos, como más o menos se hace inicial, saltar encima de la mesa, luego bajarte, subir por la silla, saltar un cono, ir en zigzag, con cada, como si fuera un rompecabezas igual, les encanta, ¿no? Les hice jugar al policía y al ladrón, relacionando con el tema de seguridad ciudadana, pero parecido Ángel mío, pero como tenemos a veces, hay esos chalequitos de policía escolar, eso les daba, y ahora tú ladrón, te inventabas algo, ibas corriendo, les encanta eso a los niños. Pero lo malo es que no hay actividades pues tan preparadas, ¿no? Ojalá hubiera un manual, por eso yo decía al principio, ojalá hubiera un manual donde diga, estos juegos puede aplicar en estos contenidos, no hay. A veces nosotros tenemos que hacernos. A lo mucho que había llegado son 3, 4 juegos. Después de eso, no, pero es lo que más buscan los niños. A veces me preguntan, ¿por qué no vamos a jugar afuera? Yo dentro de mí tengo que decir, es que no tengo más juegos relacionados con el tema. Y eso depende mucho de cranear, de pensar cómo lo voy a relacionar, ¿no? Pero funciona una belleza. Lo que más esperan pintura, esperan música, pero lo que más les gusta es salir afuera, jugar, y ahí están haciendo igual deporte con contenido, ¿no? Muy bien, bueno, compartir un poco de experiencia de área multigrado, ¿no? La verdad, toda mi vida casi lo pasé en multigrado y lo sigo estando hasta el momento. Por ejemplo, nosotros cuando empezamos a trabajar, ahorita estoy trabajando con 5 cursos, con primero, segundo, inicial, y luego trabajo también con cuarto, quinto y sexto. Bueno, cuando nosotros empezamos, como dice, empezamos a trabajar, de pronto vemos el estado de ánimo de los estudiantes, ¿no? Entonces, si el estado de ánimo es bueno, pues en realidad arrancamos con las clases, pero muchas veces el estado de ánimo toca un lunes, digamos, y donde el día domingo han tenido muchas actividades con sus padres o han caminado bastante, entonces vienen, como debemos decir, sí, mayormente es hacer una actividad física, ¿no? Por ejemplo, un juego donde les haga divertir mucho, les haga, podemos decir, cansar un poco, porque tienen que meter aire a los pulmones. Eso lo aprendí bastante. Actualmente también trabajo como entrenador, entonces de fútbol, entonces lo aprendí bastante que hay que ver el estado de ánimo. Entonces, y por ejemplo, ya cuando ya pasan las clases del recreo, del segundo recreo, vemos que los cursos más inferiores de primero, segundo o tercero y los lados todavía podemos decir, dan todavía, ¿no? Tienen el interés y todo. De pronto entonces nos vemos obligados a cambiar, ¿no? A cambiar de actividad con artes plásticas o integrar la música que les gusta bastante, ¿no es cierto? Y entonces de esa manera desarrollamos las clases. ¿A dónde quiero llegar? Con esta experiencia, por ejemplo, he notado de que antes, por ejemplo, los profesores, cuando yo empecé a trabajar, antes de que llegue el celular digital, podemos decir, ¿no? Porque había más antes que llegue la digitalización, lo que es el celular que está muy pegado actualmente. Venía el estudiante con otro estado de ánimo, venía muy diferente. Ahora trabajamos con estudiantes que todo el día o medio día están pegados con el celular. No hacen actividades físicas en la casa. Nosotros como entrenadores de fútbol, como profesor, lo percibimos eso. Entonces, es un desafío para el profesor cambiar las actividades constantemente, hacer livianas las clases y hoy en día es un desafío muy fuerte. ¿Por qué les digo esto? Porque lo percibimos nosotros los maestros multigrados y estoy seguro que los maestros que trabajé también una ocasión, 2 años,
con 40 alumnos, 35 alumnos, lo percibía más fuerte. Ahí sí lo percibía más fuerte porque la verdad era más grave el cansancio. Entonces, ¿dónde quiero llegar con esto? ¿A qué conclusiones? De que, mire, es importante en la educación física no solamente hacer trotar y todo esto. La educación física tiene que estar ya integrado con el juego, ¿no? En un primer, segundo y tercer curso busca jugar, solamente mayormente busca jugar y ahí está haciendo actividad física. En un cuarto y quinto, sexto curso como el entrenador lo veo ya es una competición, pero el primero y segundo y tercer curso a ellos no les interesa si perdió o ganó, más les interesa es el juego. Entonces cuando sean las clases vistas desde ese lado, la educación física es muy activo, lo digo con mucha experiencia, es muy activo, es muy divertido para ellos, nos esperan a nosotros, nuestras clases, pero siempre esto tiene que ser, como le digo, planificado, ¿no es cierto? Tiene que ser planificado y si es planificado, pues se logra la motivación, se logra la concentración, se logran muchos valores. Entonces, Licen, la verdad que compartir nada más esta experiencia tal vez sirva de algo y comentarle también que mi persona, por ejemplo, ha escrito un libro para enseñar a leer y escribir, integrando el área de educación física y el área de artes plásticas y música. Entonces, este texto ya lo estoy por editar biencito. Entonces, estoy llenando gráficos porque el tema de gráfico es importante para la edición, no nos aceptan gráficos así de los mismos niños. Hay una serie para editar. Muchas gracias. Pero eso auguro y debemos de notar que verdaderamente la música, el área de educación física nos hace como, a decir, la dinámica de la vida. Es una esencia, es una terapia. Y como quien ha dicho, hace rato escuchaba a uno de los maestros, los niños esperan esas áreas para ahí soltar todo ese estrés que ellos tienen, para gritar, para cantar, para saltar, para correr, hasta para patear un balón. En ese sentido, dicen, yo denoto que verdaderamente el área de educación física, música, artes plásticas y las demás áreas son contundentes y tienen que ser articuladas al 100%, sin descuidar el sentido de decir que verdaderamente solamente matemática y lo que es lenguaje tienes que más fortificar, no, sino que todas las áreas son esenciales para el desarrollo integral de los niños y las niñas, para su producción de conocimientos, dicen. Para mí, en mi vida, puedo denotar muchas cosas y puedo dar muchas experiencias que como me ha ido en mi vida de maestro. He pisado lo que corresponde, como mis colegas, he sido maestro de educación física en aulas unidocentes, he sido maestro por... El arte como elemento articulador. Listo, ahora sí, ¿no? En lo que corresponde este trabajo, el arte como elemento articulador, ¿no? Nosotros, la colega Gilma Hurtado, el colega Raúl Hurtado, mi persona, y el PSP es la despatriarcalización por una vida libre de violencia contra las mujeres en la comunidad educativa, Mariscal Sucre de Tortor en este caso. Y en función de eso, la actividad del PSP, que lo hemos ido consensuando, es las jornadas de concientización sobre las categorías y problemáticas detectadas, ¿no? Y de manera particular queremos denotar la elaboración de cuñas radiales, las dramatizaciones despatriarcalizadoras por una vida sin violencia. En ese entendido, el objetivo holístico tomado en cuenta del segundo trimestre de la gestión 2023 es fortalecemos la práctica de valores sociocomunitarios y principios éticos y morales en el desarrollo del pensamiento crítico, lectura comprensiva, escritura creativa, a través de la convivencia comunitaria biocéntrica, la sensibilidad en las manifestaciones culturales de arte, música, danza, deporte, el uso adecuado de las tecnologías de información y comunicación, la exploración para contribuir a la educación intracultural, intercultural y plurilingüe del Estado plurinacional en complementariedad, diálogo de saberes, conocimientos propios y universales, ¿no? Entonces, es un objetivo que prácticamente la vamos a ir desarrollando, ¿no? El siguiente, por favor, Liz.
a partir de lo que corresponde el planteamiento siempre de lo que es el perfil de salida. Siguiente, por favor, Luis. Gracias, mi amable. Entonces, en los perfiles de salida estamos tomando en cuenta, particularmente para no cansarles mucho, ciencias sociales, artes plásticas, lenguaje y comunicación, o comunicación y lenguaje, como queramos denotarlo, educación musical y educación física y deportes, ¿no? Entonces, en ese entendido, en ciencias sociales particularmente, indicamos el perfil de salida explica los antecedentes y acontecimientos que dieron lugar a la Asamblea Constituyente para la refundación del Estado plurinacional a través de la Constitución Política del Estado. En artes plásticas valora el aporte creativo de los pueblos desde la práctica y empleo de los instrumentos geométricos. En comunicación y lenguaje expresa oralmente ideas y emociones de manera coherente y articulada en su texto oral, de acuerdo con el propósito comunicativo. El contexto caracteriza el tipo de texto, ¿no? Y así sucesivamente, para no cansarles mucho por el tiempo limitado que tenemos, pasamos a lo que corresponde a los contenidos y exarticuladores de ciencias sociales, los movimientos independentistas en el Alto Perú, en artes plásticas, diseños decorativos ancestrales con instrumentos geométricos, en comunicación y lenguaje, la cuña radial, ¿no? Como parte de lo que es la comprensión lectora y la producción escrita, ¿no? Y en educación musical, lo que es la rítmica en la escritura musical y canto, ¿no? En educación física, la gimnasia educativa, el ejercicio físico. Siguiente, por favor, Liz. La parte más importante es ya lo que corresponde a este espacio, ¿no? Sobre todo en el PDC. Y nosotros, de manera muy particular, en esta ocasión, en los momentos metodológicos, o como lo buscamos como orientaciones metodológicas, en la práctica, si bien no salimos directamente al encuentro con el contexto, con nuestra realidad, pues hacemos un análisis y la interpretación de diferentes cuñas radiales, ¿no? Entonces es una práctica tal vez que pareciera teoría, pero no. En esta interpretación de las cuñas radiales referente a la violencia sobre todo, ¿no? Vemos lo que corresponde las invitaciones culturales, educativas, institucionales y las de valorización. Esto en lo que es la lengua materna y la lengua castellana, obviamente, ¿no? Entonces, esta práctica de poder haber ido viendo cómo podemos nosotros denotar una cuña radial, pero siempre con ese principio de lo que está en nuestro PCP, de poder decir cómo evitamos lo que es ese aspecto de lo que corresponde a la violencia contra las mujeres, sobre todo, ¿no? Porque si bien vamos a decir que el machismo ya está erradicándose, no, todavía en el área rural los niños son agresivos porque los papás en casa todavía denotan esa circunstancia. Entonces, a partir de aquello llegamos a lo que corresponde a la teoría. Y en la teoría vamos a hacer un análisis y comprensión del significado, el mensaje y las palabras, particularmente a partir de lo que es la indagación de los conocimientos previos, referente a las diferentes guerras, estudios, contenidos sociales. La observación de un video audiovisual con respecto a la creación de la República de Bolivia, seguimos ahí. Luego tenemos la identificación de las causas, o sea, los personajes relevantes, y a nosotros vamos a ir tomando en cuenta en esta teoría lo que es la lluvia de ideas, ¿no? O sea, los estudiantes ya van participando. La identificación y la valoración de las mujeres líderes y su participación, o sea, por ejemplo, nosotros vamos a tomar un personaje muy conocido como ha sido Bartolina Sisa, ¿no? Sin descuidar también el otro aspecto como ha sido Adela Zamudio, entre otros, ¿no? Entonces, es el liderazgo que hay que saber valorarlo, por eso es que vamos tomando lo que es la intraculturalidad sobre todo, ¿no? Y a partir de aquello tomamos en cuenta el otro aspecto, la recopilación y la caracterización de los diseños decorativos. En este espacio, al haber tenido la oportunidad, sobre todo, de hacer el análisis y la interpretación de diferentes cuñas radiales, es ahí que nosotros vamos a ir también observando algunos aspectos de nuestro contexto, las vestimentas, el tejido, la pintura, ¿no? Y en ese aspecto, colegas, no olvidemos que en la anterior ocasión, por ejemplo, hablábamos bastante de arte, y existe pues lo que es la pedagogía del tejido, que seguramente muchos de nosotros, posiblemente todos, conozcamos, ¿no? Esta pedagogía del tejido, que si bien se ha ido trabajando con lo que es el modelo educativo sociocomunitario productivo de una manera muy amplia en la revalorización de nuestra cultura, es de que se ha visto un tanto limitado las fuentes, sobre todo de los sabios de las comunidades, porque incluso los grandes sabios de algunas comunidades se habían aculturado.
y en cierta manera nos estaban dando referencias un tanto equívocas. Entonces ha sido muy difícil el poder reconstruir este tema de lo que es la pedagogía del tejido. A partir de aquello, por ejemplo, las vestimentas, hoy por hoy, si hacemos ese análisis que hemos hecho en la práctica, digamos así, con nuestros estudiantes, es un disfraz en muchos acontecimientos vistos desde la lógica del mismo estudiante. El estudiante denota en ese momento de la teoría de decir, no, esa ropa ya no es nuestra, eso es para las fiestas nomás, la chaqueta, el chulo, el sombrero, las bufandas y todo aquello. Porque mayormente ya en muchas comunidades utilizan lo que es la chamarra, el jean, una polera de un material distinto al que antes se utilizaba la bayeta, digámoslo así. Entonces son aspectos que nos hacen tomar en cuenta el estudio del manejo adecuado, no de lo que es particularmente algunos materiales, en este caso los instrumentos geométricos, por ejemplo, que ellos particularmente lo iban utilizando. El siguiente, por favor, mi estimado Luis. Entonces es ahí que seguimos con las actividades y hacemos el análisis de las cuñas radiales, ¿no?, que nosotros prácticamente vamos a ir construyendo. Y en esa construcción de la teoría vamos a ir viendo la estructura de esa cuña radial, vamos a ir viendo el tema importante de la oración, el sujeto predicado, porque no vamos a descuidar el tema de lo que es la lectura, ¿no? Y a partir de aquello vemos el tema de lo que es la recopilación de conocimientos previos, ¿no? Entonces, evidentemente nadie es vacío. Hoy por hoy lo hemos dicho con mucha claridad en una intervención. Como maestros hoy por hoy somos facilitadores de la construcción de sus conocimientos. Ya no somos los sabelotodos o los que teníamos el conocimiento simplemente nosotros. En esas circunstancias que en la recopilación de los conocimientos previos y la identificación de los signos musicales sobre todo, entonces vamos a ir viendo algunos símbolos como la redonda, la blanca, la negra, corchea, la semicorchea, ¿no? Entonces son aspectos que nosotros seguramente muchos con quinto de primaria particularmente lo hemos ido desarrollando, lo estamos desarrollando. La socialización y análisis sobre el ritmo musical y su influencia en el estado de ánimo de las personas, justamente hace un momento, ¿no?, lo decía alguien, es una terapia, ¿no?, y para todos, no simplemente para niños, para adultos y la tercera edad sobre todo. En ese entendido es de que vamos viendo el tema de lo que es la participación activa en ejercicios recreativos grupales de coordinación rítmica, eso también es parte del PDC. Y bueno, lo otro, la organización en grupos de 5 para la realización de tablas rítmicas, ¿no?, con aros, ejercicios de salto, aquello. Y de esa manera llegamos a lo que es la valoración y la ejecución comunicativa, dialógica del mensaje. Es ahí que nosotros vamos a ir planteándonos algunas preguntas a partir de una lectura y análisis reflexivo de un cuento. En este caso nosotros utilizamos las conejitas que no sabían respetar, ¿no?, tomando en cuenta siempre que la pérdida de valores, la violencia, no simplemente contra las mujeres, incluso entre pares, todo aquello, es por la pérdida de esto, ¿no?, de los valores. Entonces, en ese entendido, que nosotros tomamos esto de las conejitas que no sabían respetar. Entonces, ahí las interrogantes vienen. ¿Alguna vez te faltaron el respeto? ¿Cómo te sentiste? Según tu opinión, ¿por qué crees que las conejitas no sabían respetar? Entonces, son espacios donde al estudiante se le abre ese espacio de imaginación y ellos al imaginar y al ver su realidad van contrastando, van un poquito articulando esa realidad, o sea, como en algún momento tal vez nosotros diríamos cuál es la perspectiva y cuál es la realidad, ¿no? Entonces, en ese entendido, es una actividad tan importante este tema de la valoración y seguimos con algunas preguntas como por ejemplo, ¿por qué se dice que las heridas provocadas por burlas no se llegan a borrar del todo? Porque si bien nos pueden golpear en la nariz, pueden sacarnos sangre, todo aquello, el morete, el hinchazón se pierde, pero la palabra ingresada en lo que corresponde el ánimo, sobre todo de una persona y menor de edad, pues se queda marcada de por vida, ¿no? Entonces, ¿qué harías tú si ves a un compañero burlándose de una niña o un niño, ¿no? Y lo último, ¿qué heridas nos dejaron las diferentes guerras que enfrentó nuestro Estado, ¿no? Entonces, eso también es parte de nuestra realidad, ¿no? Entonces, y así vamos desarrollando lo que corresponde a este momento, ¿no?, tan importante, lo que es la valoración y la reflexión. Siguiente diapositiva, por favor, Liz. Es así que, colegas, llegamos a lo que corresponde a la producción. Y en el tema de la producción,
estamos con la composición y producción de mensajes. Entonces ahí vamos a realizar dibujos propios y originales, ¿no? De los pasajes más relevantes, ¿no? De lo que han observado, video. Luego tenemos lo que corresponde a la dramatización escenográfica de la Guerra de la Independencia. Eso nosotros ya lo vamos, ¿no? Dramatizando, o sea, ahí se va viendo el arte con los niños, ¿ya? Entonces, ahí se va viendo, de alguna otra manera, esa creatividad artística que tenemos. Luego tenemos la composición de los ritmos, luego tenemos la composición grupal. Mil disculpas que un poco te empiece a coser. Siguiente diapositiva, por favor, listen, porque estoy controlando mi tiempo. ¿No? Y tenemos los resultados, y los resultados son los productos, ¿no? Las láminas de dibujos que nuestros estudiantes han hecho para textuar nuestra aula, la dramatización que obviamente lo vamos a presentar ese mismo lunes, ¿no? Y si nos las quieren repetir, pues vamos a ingeniarnos otra dramatización más. Y lo más importante, la elaboración de las cuñas radiales, ¿no? Para evitar la violencia a las mujeres y a las niñas, ¿no? Las composiciones rítmicas, somos seguramente todos los maestros con ese arte, ¿no? De lo que es la didáctica, entonces podemos vernos. La coreografía rítmica con aros, eso es parte de lo que ahora justamente estamos desarrollando en educación física, ¿no? Y la bibliografía en la cual nos apoyamos es el Ministerio de Educación, todo aquello, ¿no? Y para concluir, bueno, colegas, la siguiente diapositiva ya dice gracias, ¿no? Siguiente dice, los niños particularmente les gusta sus ritmos del contexto, y en esta ocasión quisiera yo interpretarles un ritmo muy característico aquí del norte de Potosí que titula Lomas Lomas, pero en realidad también podemos poner nosotros otro título que nosotros le hemos puesto Yupa y Kunamanta, ¿no? Entonces, yo sé que dicen Saúl y dicen Silma no van a poder acompañarme, y yo nomás estoy aquí con el micrófono, entonces, pero se las canto y dice: ay, lomas, caripuyos, lomas, sarita parruayo, siwai, siwarilla. Ay, lomas, caripuyos, lomas, sarita parruayo, siwai, siwarilla. Uka, maikusiska, hia, wainita, iskai, wantinkuska, kinsa, wankuskaka. Uka maikusiska hia waiwirika iskai wantinkuska kinsa wankuskaka tawa tahuatuska maya pitak piska sokta wanchinkaska hia waiwirita tawa tahuatuska maya pitak piska sokta wanchinkaska hia waiwirita Kanchis wankasharka, pusa kapareska, hispon pisikorka, chunka kawillarka. Kanchis wankasharka, pusa kapareska, hispon pisikorka, chunka kawillarka. Pachi, yachachek Eliseo, y tuku yachachek masikunat. Chaykaman yachachek imatapikunachkam. Yachachej, Oscar, la 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 la. Y las cholitas creo cantan, pero unas voces pero muy delicadas, ¿no ve? El ritmo es de la cata, mi estimado. La cata lo dice. Ese es el ritmo. A ver, algún colega por ahí, no sé si es parte integrante puede sacar, ¿no? Pero que realmente es algo impresionante, ¿no? Y además le estaba acompañando el dinosaurio ahí, moviéndose por toda la... Gracias, mi estimada Alicia. Listo, a ver. Chinaya, turuturu, yastaja. Claro que Guaturim, sí. unas paja, muyaich. Yachachej, yatichiri. No, licenciado, simplemente veo, ¿no? Con estas socializaciones que tenemos en cada sesión, que hay bastante diversidad, ¿no? Y realmente rescatar algo de cada uno es significativo para mi persona principalmente, ¿no? Porque creo que todos los aportes de los distintos colegas me va a servir para fortalecer mis conocimientos previos. En eso estaba pensando, licenciado. Muchas gracias, realmente esto es algo impresionante, ¿no? Las experiencias que comparte. Oscar, claro, ¿no? La vivencia de torotoreño. No sé si Oscar es del lugar, pero el asunto es que vive, ¿no? Vive, obviamente que si alguien quiere compartir con los niños en ese contexto, tiene que ser parte de aquello, aunque no sea de ese lugar.
porque eso es, creo, la característica, la vivencia que los docentes, si es que vale el término, un privilegio que tenemos de verdad. Claro, cuesta adaptarse, cuesta estar en ese ámbito que se hace en una primera instancia, pero con el tiempo realmente da fruto y es un privilegio. De la tierra donde florece el chino, no se va a olvidar, jefe. Claro que sí, donde florece calle y tunta también. Y donde el dinosaurio, el tiranosaurio siempre está pendiente para, para estar por ahí. Gracias, Oscar, gracias, y Analí. Así que yo creo que vamos a recordar y vamos a compartirles, ¿no? Lo que ellos han ido trabajando también. Algunos términos, perdón, de poder decir, erradicar, disminuir. Entonces, todas estas cuestiones se está enfrascando a lo que es, ¿no? Contrarrestar lo que es la violencia dentro de la sociedad, dicen. El objetivo holístico de lo que es del nivel lo conocemos, está dentro a lo que nos ha llegado, no podemos tampoco hacer una lectura porque vamos a tardar más. El objetivo holístico, ¿no? Tenemos, sí, el objetivo holístico es dar pautas, llegar a un objetivo concreto y a una situación que corresponde a poder mejorar dentro de la educación con estos niños y niñas. Tenemos la temática orientadora que siempre hemos tomado en cuenta esa situación dentro de los ámbitos de cada trimestre y como por ejemplo los perfiles de salida. Tenemos, ¿no? En artes plásticas, educación física, educación musical, tenemos los perfiles de salida que nos conllevan a poder denotar y también concluir con lo que queremos llegar. Y dependiendo a lo que vamos a hacer, nos va a hacer dar un círculo de llegada a nuestro perfil de salida que hemos elegido dentro de nuestra malla curricular. En ese sentido, tenemos los contenidos que el grupo hemos tratado de poder enfocarnos es en el campo de comunidad-sociedad. Tenemos el área de artes plásticas, hemos elegido tendencias y sensaciones de color según las características propias de los pueblos. Primeras expresiones pictóricas culturales de acrílico sobre lienzo. Aplicamos los saludos en los 3 idiomas que corresponden dentro de la malla curricular que nos exige. En lo que es en castellano, quechua y lo que es el inglés. Siempre se hace esa situación. La lectura de 10 minutos que es primordial dentro de lo que es el desarrollo de lo que es el PDC. No olvidemos que esta lectura de 10 minutos está establecido dentro de la 01, lo cual no tenemos que olvidar. Y esta lectura de 10 minutos tenemos que tomar en cuenta que, por ejemplo, si estamos pasando lo que es el área de música, tenemos que ir dando algunas pautas de lo que es alguna canción, primeramente. Ahora, si estamos tomando en artes plásticas, vamos a ir haciendo lo que es la lectura de qué es, cómo ha iniciado el arte en la pintura, cómo se ha iniciado el dibujo. Entonces, dependiendo al contenido, siempre vamos a ir denotando los 10 minutos de lectura en la clase. Ahora, en educación física, lo mismo, de cómo se ha iniciado lo que es el atletismo, cómo se ha iniciado, qué es lo que es la competencia física. Entonces, darles a los niños unas lecturas tan primordiales que necesariamente ellos tienen que ir denotando lo que es la lectura comprensiva para poder dar algunos aspectos posteriormente para poderles dar algunas preguntas de incógnita para que los niños también analicen según a la lectura que se los da. Y en los 3 aspectos que tenemos ahora, las artes plásticas, educación física, música, se los tiene que dar alguna lectura improvisándolo para poder adentrarnos a lo que es nuestra temática. Eso es lo fundamental, lo que dice la práctica. Y también la práctica nos denota que debemos también entrarnos a la realidad. Como equipo de trabajo, hemos denotado que verdaderamente no solamente tenemos que ir enfrascándonos en lo que es la teoría práctica de lo que es el papel y la lectura, sino que también tenemos que enfrascarnos también en lo que es la tecnología, ya que en muchas escuelas tenemos ya sala de computación, tenemos
aulas virtuales. En tal sentido, hasta tenemos, por ejemplo, una sala de video. En cuestión de la práctica, Licen, nosotros denotamos que verdaderamente en su necesidad debemos de darles algunos videos, no de largo tiempo, sino videos cortos de 2 minutos que se denoten qué es el arte, qué es el color, de dónde empiezan los colores en artes plásticas. Educación física, cómo inicia la física, cómo inicia lo que es el músculo físico. En ese sentido, los niños en ese sentido también vamos a la música, cómo inicia lo que es el ritmo, de dónde nace el ritmo. Entonces, en estos tres enlaces o link que denominamos, está denotándose que podemos nosotros con esto reforzar nuestra enseñanza y su aprendizaje de los niños en su producción de conocimientos para que podamos nosotros también tener un producto bien concreto para que nuestros niños también tengan esa capacidad de analizar, criticar la realidad. Porque hoy en día damos solamente, ¿qué es el color? Pinta en color. No. ¿Pero de dónde nace el color? ¿Cómo nace el color? Entonces tenemos tantos videos que podemos rescatar. Y como quien dice la malla curricular, no podemos denotar más de 5 o 10 minutos, sino que más que todo necesita también la tecnología para producir los conocimientos. En ese sentido, dicen, la práctica, primeramente, tenemos que enfrascarnos no solamente desde su realidad, sino en la realidad que vivimos. La realidad del entorno que vive el niño, tenemos que rescatarlos al 100%. Y también tenemos que enfrascarnos, rescatar su conocimiento, cuáles son sus inquietudes y cuál lógica. En ese sentido, pues el equipo de trabajo que hemos conformado 3 maestros, hemos puesto esos 3 links para que podamos nosotros también, en algún momento, en su necesidad, reforzar el conocimiento que estamos dando a nuestros niños en la práctica. Y así, paralelamente, vamos a la teoría, donde vamos a escribir en nuestros cuadernos los conceptos expresivos de la artística. Vamos a escribir el concepto claro de qué es la música, de dónde ha nacido, cómo nace, cuáles son las diferentes culturas de la música, cómo ha nacido en la cultura de Tehuanacota, o sea, hay una expresividad, pero en esta parte en la teoría tenemos que expresar el concepto claro de dónde nace la música, cómo nace y por qué. Entonces, todas esas cosas en la teoría tenemos que explicitar, basándonos también en la práctica. Y posteriormente en la valoración tenemos que ir enfocándonos cómo esta música, este arte de pintar, de poder dibujar y también de poder saltar o brincar, cómo incide en nuestras vidas. Tenemos que hacer la valoración correspondiente. En ese sentido, después de la valoración tenemos lo que es la producción. La producción seguramente vamos a hacer nosotros lo que es resolver cuestionarios relacionados a los temas sobre, por ejemplo, los colores. También vamos a tener los ejercicios matemáticos en potenciación, en otras cuestiones que tenemos que articular. También tenemos lo que corresponde a analizar lo que es la producción, que tenemos que hacer cantos, o sea, producción propia de nuestros niños, que ahora vamos a presentarles, que en el proceso lo hemos hecho, y seguramente también los colegas nos van a corroborar que verdaderamente nosotros tenemos que hacer esta dinámica de poderlos enfrascar de lo que es la dinámica desde la práctica, la teoría de la producción, hasta lo que es la valoración. Y la bibliografía no tenemos que olvidarnos, ¿no? Y en ese sentido nosotros hemos tratado de dar las pautas correspondientes, donde que dice, ahora en esta parte, donde dice recursos o materiales, en esta parte nosotros queremos enfrascarnos en donde que dice diálogo con los estudiantes. Hay un dibujo aquí, hay un dibujo. Cuando el director dice, ¿qué haces? ¿Qué vas a hacer como inicio de tu clase? Aquí nosotros denotamos en nuestro PDC lo que es el diálogo con estudiantes y maestro o maestra. Posteriormente, tenemos que hacer nuestro material
sea digital o sea lo que lo decimos, ¿no? Tangible en cuadros didácticos, como aquí dice, ¿no? Aquí el arte. Hay un mapa conceptual aquí. Este mapa conceptual se tiene que plasmar para el aula, para lo que corresponde contextualizar y para también dinamizar, para que el estudiante no olvide el tema que hemos desarrollado. Aquí abajo tenemos elementos de la música. Hay un mapa conceptual que tenemos que también como maestros llevar en base a lo que significa en lo digital o también en lo que es en lo objetivo, ¿no? Una cuestión, un cuadro que pueda estar en el aula. Entonces, estos cuadritos, dicen que aquí nosotros le estamos poniendo, se tiene que sí realizar, porque sí o sí en el aula tiene que haber y tiene que existir para que el estudiante pueda repasar en cualquier momento. Entonces, realizar como maestros, porque un cuadro, hacer una cartulina, lo podemos hacer en beneficio para nuestros estudiantes. Los criterios de evaluación se basan en base al objetivo holístico que nosotros nos estamos basando, Licen. En ese sentido, Licen, nosotros hemos tratado de poder, ¿no?, diversificar la cuestión, cómo está viviendo nuestra educación, tanto en el área rural, en el área urbana. Nosotros estamos trabajando, por ejemplo, 2 maestros en el área rural y un maestro en el área urbana. En ese sentido, vamos denotando que los cuadros o también el material digital o también lo que es objetivo, tenemos que realizarlo en beneficio para nuestros niños, no para en beneficio para el maestro, sino para el estudiante. En ese sentido, Licen, hemos rescatado cómo están trabajando las maestras y los maestros dentro de nuestro grupo, nuestro equipo de trabajo. Vamos a presentarle este siguiente cuadro que seguramente la maestra que corresponde lo va a explicar según su experiencia que está teniendo o ha tenido, porque verdaderamente, como quien dice, hace muchos años atrás, y muchos maestros no me van a dejar mentir, el área de educación física, artes plásticas, música, lo han denominado un área no primordial. Entonces, hoy en día, como el módulo nos denota, es verdaderamente que todas las áreas son importantes y son articuladoras para poder generar más producción de conocimientos en nuestras niñas y niños, dicen. En ese sentido voy a presentar esta pequeña diapositiva que se está observando, Licen. Profe, licenciado, muy buenas noches. Zulma, adelante. Licenciado, buenas noches. De la misma manera, compañeros, esas fotografías son las presentaciones que ya le está enfocando el profesor Winder. Son evidencias de qué manera se ha ido trabajando la creatividad y la expresión artística en los estudiantes, ¿no? Para que los estudiantes puedan conocer el combinado de los colores primos, primarios, secundarios, terciarios. Entonces hemos tenido que realizar estos cuadros, estos paisajes, en la cual ha resultado muy excelente, yo diría, licenciado, y les ha gustado bastante, porque yo trabajo con 5º año de escolaridad de primaria comunitaria vocacional. Entonces, licenciado, ahí puedo enfocar que la creatividad y la expresión artística en los estudiantes, también el carácter, ¿no? Se puede ver el carácter, porque hay algunos que les gustaba pintar con colores más fosforescentes, más claros, más llamativos, algunos no. Entonces he podido denotar algunos aspectos de los estudiantes también, y que también se puede ver que mi aula lo tengo siempre contextualizado, que es muy importante contextualizar el aula para que los estudiantes puedan visualizar y puedan enfocarse más en los temas que ya habíamos abordado, licenciado, de
educación física y artes plásticas nos hace soltar esos estreses o esos nervios que hemos tenido dentro de lo que es nuestra formación de nuestras niñas y niños, dicen. Y con esas simples palabras, dicen, solamente quiero decir, como quien dice, ¿no? Hoy en día ya no nos tenemos que enfrascar solamente en el conocimiento, sino también tenemos que partir de lo que es del sentimiento para llegar al conocimiento. Muchísimas gracias, Luis, por su atención, colegas. Muchísimas gracias.